estudiando el libro de la Confesión de Fe Bautista de 1689, después, ¿cierto?, de nuestro momento de oración, junto en esta reunión de oración. Ahora estudiamos el capítulo 11 de la justificación. Exactamente estudiaremos el párrafo 4, 5 y 6, dando culminación al capítulo 11 de la confesión. Le invito a que abra su escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice así la palabra del Señor. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Dios Padre, agradecemos el haber compartido con nuestros hermanos esta reunión de oración. Ahora, Señor, aprovecharemos este momento de reunión para estudiar la confesión de fe bautista, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos des sabiduría, nos des entendimiento y nos permitas, Señor, hacer uso de Señor, estas confesiones, las cuales, Señor, nuestros hermanos de la antigüedad han extraído de las Sagradas Escrituras, le han dado orden y las han sistematizado, Señor, para que podamos estudiarla de una manera, Señor, más ordenada. Sabemos, Señor, que las confesiones no son la última palabra, pero sí, Señor, a través de ellas podemos hallar, Señor, esta doctrina tan preciosa, la cual la corroboramos y la ponemos bajo la regla máxima de la Sagrada Escritura. Te ruego y te suplico, Padre, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender con claridad, Señor, lo que tú tengas que decirnos acerca de la justificación. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 11 de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y hoy daremos término ya a este capítulo 11. Estudiaremos los párrafos 4, 5 y 6. Párrafo 4 dice: desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Párrafo 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo pueden, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios. Y en esta condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos, hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Párrafo 6. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Hemos leído ya estos párrafos, ahora los vamos a ir desglosando a medida, ¿cierto?, que vamos estudiando por medio también de los textos, los cuales han sido provistos también en esta confesión. Anteriormente hemos visto dentro de lo que es este capítulo 11 sobre la justificación, cómo las 5 solas se pasean en estos párrafos, primeros 3 párrafos que hemos estudiado de la confesión de este capítulo 11. Hemos visto por la misericordia del Señor la vez pasada y hemos concluido que la deuda de los justificados está totalmente saldada por la obediencia y muerte del Señor Jesucristo. También hemos visto anteriormente que por su cruz, sufriendo en lugar de nosotros, quienes merecíamos
el infierno y el castigo. Él sufrió en lugar de ¿quién? El lugar que nosotros merecíamos estar. ¿Quién merecía estar en esa cruz? Nosotros. También hemos visto que hizo una obra de satisfacción adecuado, real y completa a la justicia de Dios. O sea que Cristo satisfizo completamente la justicia de Dios. El Padre dio a su único Hijo por los justificados. La obediencia y santificación fueron aceptados en lugar de las de ellos. Es decir, la justicia perfecta de Cristo, la santidad perfecta de Cristo fue aceptada por sobre la de nosotros. Es decir, que cuando vayamos a la presencia del Señor, nosotros no vamos a ser justificados por nuestras propias obras. Nosotros hemos sido justificados por medio de la fe en la vida, en la obediencia perfecta de Cristo y en su sacrificio que ha pagado por nuestras faltas y pecados. También debemos decir que la confesión nos hablaba anteriormente que esta justificación es gratuita y no por nada que nosotros hagamos ni demos. Esta justificación es por pura y sola gracia de Dios. Es decir, somos declarados justos ante Dios solo por gracia, solo por el favor inmerecido e inmérito. Dice, fueron glorificados en la justificación de los pecadores su rica gracia y su preciosa justicia. Entonces vemos cómo la preciosa justicia y la gracia de Dios se resalta dentro de lo que es la justificación. Eso es lo que hemos visto anteriormente por medio de las Sagradas Escrituras. Analizando el párrafo número 3, en la primera parte del número 3 de este párrafo, dice, sobre la justificación, dice, desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los elegidos. Ahora entendemos que lo que es esta confesión de fe, la cual es nuestra confesión de fe, está también asociada con las doctrinas de la gracia. Y cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, estamos hablando de esta elección incondicional que Dios hizo sobre los elegidos. Hablamos también de que Dios ha decretado, es decir, su decreto, su voluntad, es que cada uno de los justificados sea salvo. De que cada uno de los que Él ha declarado justo halle esta esperanza de salvación y de vida eterna. Y esta justificación Dios no la hace en el momento. Él la hace desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto cómo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, los escogidos, aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo y justificados, ellos han recibido por la fe esta gran misericordia de Dios. Muchos han tomado esta palabra presciencia para decir que Dios miró el futuro y en el futuro Él eligió los que están más o menos o los que se salvan por ahí un poquito. No. Presciencia significa que Dios, en su conocimiento anterior, anteriormente, en la misma eternidad, Él declaró justos a aquellos que serían salvos por medio de su Hijo. Entonces, por eso esto nos da para estudiar mucho, porque con esto podemos entender que a Dios no le sorprendió lo que pasó en Edén, porque es dentro de la voluntad permisiva de Dios lo que sucedió en Edén, porque Él ya tenía la salvación. Antes de que hubiera pecado ya estaba esa salvación que venía desde los días de la eternidad. En esta misma
Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 22 y en el versículo, 19 y 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire lo que dice, explicando este mismo verso 2 de este mismo 1 Pedro capítulo 1. Mire, dice el verso 20, dice: ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, el Señor Jesucristo anteriormente, en la misma eternidad, ya existía este concilio trinitario, si lo podemos decir así. Este acuerdo en la Trinidad, donde el Padre enviaría a su Hijo para redimir a aquellos que habían sido elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Si vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 8, podemos seguir afirmando de que esta elección fue desde antes de la fundación del mundo, y ellos fueron justificados, y hemos sido justificados desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Y la Escritura, mire lo que dice nuevamente: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En nuestra lectura diaria, cuando hemos pasado por el libro de Génesis, notamos que Dios, dentro de las promesas que le da a Abraham, le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál es la explicación a lo dicho por Dios a Abraham? Dice: previendo, que Dios iba a justificar a estos gentiles. Es decir, esto es algo que Dios ya había previsto desde antes de la fundación del mundo que sucedería. Por lo cual dice: y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe. ¿Se fija? ¿Que esto cuándo fue? ¿Después de que Adán y Eva pecó? No, esto fue desde antes de la fundación del mundo. La justificación es algo que se da desde antes de la fundación del mundo. Es algo que Dios ya había ideado, la Trinidad ya había ideado para la gloria suya. El libro de Romanos, en el capítulo 8, también hablándonos de esto, Romanos capítulo 8, versículo 30, nos dice así la palabra de Dios, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces vemos cómo este proceso de la salvación Dios ya lo había anticipado. Entonces esto también nos deja el camino cementado, si lo podemos decir así, el camino preparado para hablar de la perseverancia de los santos. Porque si alguien ha sido predestinado por Dios, ese alguien no solo ha sido predestinado, sino que también sería llamado. Y esa persona no solo sería llamada, sino que también sería declarado justa. Y no solo sería declarada justa delante de Dios, sino que también obtendría lo que es la glorificación. Es decir, que la obra de la salvación está completa. Los elegidos de Dios han sido equipados desde antes de la fundación del mundo con toda esta salvación tan preciosa, incluyendo lo que es la justificación. Entonces, la confesión decía: desde la eternidad Dios decretó justificar a los elegidos. ¿Eso es algo bíblico? Amén. Es algo bíblico, porque desde la eternidad Dios decretó declarar justo a algunos elegidos, a todos los elegidos. Luego continúa diciendo este párrafo 4, y el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Recordamos por ahí cuando
la palabra del Señor ya había anticipado en Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿se acuerdan? Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley y nacido también de una mujer. Así como ya se había profetizado anteriormente en el libro de Génesis. Y así como progresivamente la palabra de Dios a través de los pactos iba revelando ¿a quién? A Cristo. A Cristo nuestro Salvador. Entonces, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo, ¿qué hizo? Murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Entonces Dios nos ha provisto de esto tan hermoso como lo es la salvación. Y Él no es solo que nos ha dicho, yo te salvo, no. Podemos ver cómo Él ha ideado la salvación, cómo el Padre ha ideado la salvación y cómo el Hijo de Dios se encarnó para llevar nuestros pecados y luego resucitar al tercer día. Veamos lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 4, versículo 25. Libro de Romanos, capítulo 4, último verso, 25 dice, el cual fue entregado ¿por qué cosa? Por nuestras transgresiones. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios Padre envió a su Hijo para que fuese entregado por nuestras transgresiones. Aquí la confesión intenta argumentar y argumenta de manera muy clara que válidamente hemos sido declarados justos ante Dios. En el mismo velorio de nuestra hermana Marta podíamos hablar acerca de la justificación, que si podría decir, uno de mis temas favoritos es la justificación. Y hablamos algo que con la hermana Marta, antes que falleciera, ya habíamos estudiado. Y ella pudo, con tanta seguridad, afirmar. Le pregunté y le dije, hermana Marta, ¿usted con qué justicia se va a presentar delante de Dios el día que fallezca? Y ella, sin dudarlo por un momento, y con total firmeza me dijo, con la justicia de Cristo. Porque por mi obra, ¿qué voy a hacer? Mire, con palabras tan simples, ¿con qué justicia usted se va a presentar? Con la justicia de Cristo, me dijo, porque mi justicia de qué? Entendiendo ella que por sus propias obras no iba a llegar allá, sino que había sido declarada justa por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces la doctrina de la justificación es una doctrina crucial para nosotros. Es crucial, fundamental, esencial para nuestro entendimiento del Evangelio, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó porque Él venció el pecado con gran poder y gran gloria. La muerte no pudo sujetarlo. Porque Él le pudo decir, como el libro de Oseas había profetizado, muerte, yo voy a hacer tu muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro, tu victoria? Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, sigue argumentando la confesión bautista de fe sobre la justificación, sobre que vino el cumplimiento del tiempo, Cristo fue enviado por el Padre para que Cristo muriera por nuestros pecados y resucitara para nuestra justificación. Y la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice así, el labrador, primera de Timoteo 2, 6, ahora sí, el cual se dio a sí mismo en rescate, ¿qué dice? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Por qué dice que se dio testimonio a su debido tiempo? Porque progresivamente Dios a través del Antiguo Testamento ya había revelado a través de los pactos que el Mesías no solo vendría a gobernar todas las cosas, sino que también traería nuestra redención, nuestra justicia.
Porque la justicia que se necesita para llegar al cielo es una justicia completamente perfecta. El que no posee la justicia de Cristo no puede ser salvo. Por eso entendemos esto, amados. ¿Fuera de Cristo hay salvación? No, por eso Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. Porque si no hay una fe en Cristo, y si una persona dice que yo creo en Dios, pero si no cree en Cristo es imposible, porque Cristo es nuestra justificación. Tú puedes creer en Dios, y eso es algo lógico porque Dios le ha declarado a cada persona su existencia. Pero que sepamos su existencia no nos servirá de nada el día del juicio. Debemos conocer a Jesucristo y lo que Él ha hecho, trayendo sobre nosotros la justificación. Entonces lo que sigue diciendo este párrafo número 4 de la confesión es totalmente cierto. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por nuestros pecados y por medio de su resurrección trajo la justificación. Sigue este párrafo 4 en el punto número 3 y dice, sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros no somos justificados sin antes que el Espíritu Santo nos transforme. Porque somos justificados por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros antes vivíamos sin fe y sin esperanza en este mundo. Como la palabra del Señor ya dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de los cuales muchos de nosotros vivíamos antes. Éramos enemigos de Dios. Entonces, no es que esta justificación nos aplique desde que nacemos físicamente. Esta justificación nos aplica desde que hemos nacido de nuevo. Porque no somos justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Veamos lo que dice Tito, capítulo 3, verso 4. Está al lado aquí, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, capítulo 3, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, mire lo que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿estaba bien lo que concluyó la hermana Marta? Sí. ¿Por qué? Porque nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces, para que seamos declarados justos ante Dios, ¿qué es lo que tiene que venir? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a los pies de Cristo. Es el Espíritu Santo quien restaura la fe, una fe genuina dentro de nosotros, un amor por Cristo genuino. Porque ese es el fruto del Espíritu. Por lo tanto, somos declarados justos entonces, ¿cuándo? Cuando nos es aplicado a su debido tiempo el Espíritu Santo. Veamos lo que dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, un poco anterior a Timoteo, anterior, ¿cierto?, a Tito, Timoteo, Tesalonicenses. Colosenses, capítulo 1, verso 21, dice así la palabra de Dios con respecto a esto. Colosenses 1, 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irremisiblemente delante de Él. Irreprensibles, delante de Él.
Entonces, ¿cuándo fuimos justificados? Cuando nacimos de nuevo. Porque en otro tiempo éramos extraños. En otro tiempo, nosotros merecíamos el castigo y el juicio de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo, ¿qué provocó en nosotros sino que hemos sido declarados justos delante de Dios? Veamos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 2, verso 16. También está muy cerquita. Gálatas, está anteriormente, Gálatas capítulo 2, verso 16, dice así la palabra del Señor. Algo tan importante, algo tan esencial para nuestro entendimiento de la justificación. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por obras de la ley nadie será justificado. No cree alguno que va a ser justificado por sus propias obras. No cree alguno que va a ser declarado justo ante Dios por lo que haya hecho. No crea ni siquiera que sus obras van a de alguna manera aportar a esta justificación. No. Cuando a su debido tiempo el Espíritu Santo vino y nos hizo nacer de nuevo, en ese momento, por la fe, hemos sido declarados justos ante Dios. Hemos sido declarados justos ante Dios. Y debemos estar convencidos por la fe de esto. Ahora, eso es lo que nos decía el párrafo número 4 de la confesión de fe. Ahora veamos lo que dice el párrafo número 5. Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Esto se alinea con lo que la Sagrada Escritura dice. Eso es lo que me gusta de la confesión, que se alinea. ¿Cuál es la regla de la confesión? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios a nosotros nos muestra que después que hemos sido renovados, después que hemos sido o hemos nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, ¿seguimos pecando? Sí, aunque no deliberadamente, pero sí seguimos pecando. Porque la primera de Juan dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces la confesión, alineándose a esto, dice, Dios continúa perdonando los pecados de aquellos que son justificados. Sí, hemos sido declarados justos ante Dios desde el momento que hemos creído, porque en ese momento Dios nos ha renovado por medio de su Espíritu Santo, por medio de la tercera persona de la Trinidad. Entonces, una vez que se ha efectuado ese nuevo nacimiento, seguimos pecando. Entonces la confesión afirma y dice, Dios los sigue perdonando. ¿Y de dónde se toma? Un texto muy conocido por nosotros, Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice en Mateo 6, 12? En el Padre Nuestro, perdónanos, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, si dentro de nuestras peticiones el Señor Jesucristo nos enseñó a orar también por nuestro perdón, es porque aún después de la justificación seguimos siendo perdonados por Dios. Nuestros pecados, y a medida que vayamos siendo convencidos por el Espíritu Santo, vamos a estar constantemente en la vida del cristiano en arrepentimiento y fe. Constantemente estamos en arrepentimiento y fe. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1, Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Es lo que decíamos anteriormente. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿se fija cómo lo hace? El tiempo presente. Tenemos, no dice que antes tuvimos pecado, no, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Como muchas veces conversamos con el hermano Cristóbal y a veces hablando con las personas, se le pregunta a la persona, ¿tú eres mentiroso? Y las personas dicen, no. A veces las personas que son más audaces dicen, no,
Entonces, hermano Cristóbal, ¿qué le decía? Ahí ya está demostrando que verdaderamente era un mentiroso. Y que es así, pues si quien diga que no ha mentido nunca está mintiendo. ¿Se fija? Es más fácil pillar a ese mentiroso. Por lo cual, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero mire lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esta doctrina de la justificación contenida en esta sistematización que hizo la confesión de fe, nos muestra que aún cuando hemos sido justificados, aún cuando hemos nacido de nuevo, pecamos. Pero Dios aún sigue y continúa perdonando los pecados de aquellos que han sido justificados. En segundo lugar, el párrafo número 5 de la confesión dice, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, es decir, hay algo importante, podemos pecar, sí. Pero ¿podemos perder nuestra salvación? No. Entonces, como le dije anteriormente, los primeros 3 párrafos se pasean por las 5 solas. Los siguientes párrafos se pasean por las doctrinas de la gracia, por la perseverancia de los santos, por la elección incondicional. Ahora puede mostrarnos nuevamente la perseverancia de los santos. Y dice, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, se fija cómo ratifica, nunca. Si usted ha sido declarado justo ante Dios por la fe en la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, usted nunca, escúcheme bien, nunca va a perder su salvación. Nunca puede caer del estado de justificación. Una persona que está en el estado de justificación nunca puede salir de ese estado porque la Escritura, de una manera muy enfática, nos dice en San Juan 10:28, cuando está hablando de las ovejas, y les dice, yo les he dado vida eterna y no perecerán jamás. Entonces las personas que dicen y se atreven a decir que alguien que ha sido justificado, alguien que ha sido salvado, alguien que ha sido renovado por el Espíritu Santo, alguien que ha nacido de nuevo propiamente tal, puede perder su salvación, está ignorando las Escrituras. Porque Dios le ha dado vida eterna. Y usted puede decir, pero vida eterna significa que esta persona no va a morir nunca, y los que van al infierno obviamente van a perecer para siempre. No. Vida eterna de la cual está hablando Jesús es la que el mismo Jesús dijo. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que te conozcan a ti, el único Salvador, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, tener vida eterna significa tener una relación con Dios. Tener vida eterna significa tener esa unión inquebrantable con Dios, esa unión incondicional con Dios. Es eso lo que nos muestra que una persona que ha nacido de nuevo jamás puede caer del estado de justificación. Recordamos en Lucas capítulo 22, verso 32, cuando el Señor le dice a Pedro, tú me vas a negar, ¿cierto? Pedro dice, no, Señor, si es necesario la muerte, voy a ir contigo. Pero el Señor le dice, Pedro, oh Simón, Simón, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado como trigo. Pero una cosa yo he hecho. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. La salvación no se pierde, hermanos. No podemos caer del estado de justificación. No podemos salir del estado de justificación. Pedro es un gran ejemplo de esto. Pedro es un gran ejemplo de todo esto. Y negó al mismo Señor. Pero ¿qué hizo? Regresó. Obviamente no murió en pecado. Si él muere en pecado así como murió Judas, eso quiere decir que él nunca nació de nuevo. Eso quiere decir que nunca fue justificado. Pero aquellos que han sido justificados como Pedro vuelven.
Por eso le dice, yo una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo oré por ti para que tu fe no falte. Y si Jesucristo, el Hijo de Dios, ora por nosotros para que no falte, ¿nuestra fe nos va a faltar? No. ¿Pero qué le dijo a Judas el Señor? ¿Le dijo, yo voy a orar por ti para que tu fe no falte? No. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, hazlo pronto. ¿Se fija la diferencia? Lo deja a su responsabilidad. Mientras que a Pedro en la elección lo protege, lo blinda, si lo podemos decir. Porque Pedro, por si la salvación dependiera de él pierde su salvación, está en riesgo de perder su salvación, pero Dios lo blinda. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ora por él y lo blinda. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14, nos dice un texto, y vayamos a ese texto porque creo que debemos leerlo textual para que no quede ninguna duda que la salvación no se pierde. Los elegidos por Dios nunca pueden perder su salvación, nunca pueden salir de este estado de justificación. Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice este texto tan importante. Mire lo que dice. Que ratifica las cosas de tan buena manera, sin añadirle ni quitarle. Mire lo que dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda, ¿qué hizo? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los hizo perfectos. Con una sola ofrenda, los hizo perfectos. Entonces, ¿pueden salir de ese estado de perfección? No pueden, porque Él ya lo hizo perfecto. Él ya lo hizo perfecto. ¿Pueden salir del estado de justificación? No, porque Él nos ha dado vida eterna. Pero en la confesión ha ratificado y dice, y aunque ellos nunca pueden caer del estado de justificación, sin embargo, pueden, escuche, por sus pecados, caer en el desagrado paternal de Dios, y en esa condición no suelen tener la luz de su rostro restaurada sobre ellos hasta que se humillen y confiesen su pecado, pidan perdón y renueven su fe y arrepentimiento. Si bien no es posible salir del estado de justificación, sí es posible salir con el desagrado paternal de Dios. Es decir, que uno erre en el camino y peque. Es posible que un cristiano haga eso, es posible. Sin embargo, pueden por sus pecados caer en el desagrado paternal de Dios. Porque usted no es un robot, el Señor no lo colocó usted como un robot, ¿cierto? Él también le ha dejado esa voluntad. Como dijo el apóstol Pablo, mi mente quiere servir al Señor, pero mi carnalidad quiere servir al pecado. Y si una persona se va tras del pecado, si alguien que ha sido renovado empieza a salvar ese pecado, cae en un desagrado paternal de Dios, y en esa condición, que lo que no tienen, no suelen tener la luz del rostro restaurada sobre ellos. Algo que estábamos en nuestra reunión de oración hablando, ¿cierto? ¿Qué es lo que quería David? Que el rostro del Señor estuviera posicionado sobre él, que Dios hiciera resplandecer su rostro para que ellos sean salvos. Entonces, la confesión lo que nos quiere transmitir es que una persona no va a caer de su estado de justificación. Un escogido no cae del estado de justificación. Pero si persiste en el pecado, cae en un desagrado de Dios, en el cual Dios, ¿qué hace? Esconde su rostro. ¿Y cómo se empieza a sentir esa persona? ¿Cómo empieza a vivir esa persona? Sino de una manera tan deplorable, de una manera que llega a dar pena a su estado, amados. Llega a dar tristeza a ese estado en el cual las personas se encuentran, porque la luz del rostro del Señor ya no está sobre ellos. Como un hijo pródigo están comiendo alimento para cerdos.
como hijos pródigos están ahí, pasándola mal. Pero, ¿ellos viven y mueren así? No. Los que han sido justificados van a llegar al punto de ser humillados por Dios. Van a llegar al punto de que Dios va a apartar tanto su rostro de ellos que van a ser consumidos de una gran tristeza, de una gran amargura por su pecado, y van a llegar humillados, confesando sus pecados, pidiendo perdón y renovando su fe y arrepentimiento. Saldrá el legalista quizás y dirá, pero ¿cómo un cristiano puede caer tan bajo? ¿Cómo un cristiano puede experimentar algo tan deplorable? Pero la Biblia está lleno de eso. Está lleno de muestras de que hay personas que vivieron el desagrado paternal de Dios, lo experimentaron por permanecer en el pecado. Y un ejemplo clarísimo es del Salmo 32, verso 1, en el cual David le pide perdón al Señor y le dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mire lo que dice. Él entiende, pero mire lo que dice. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces un cristiano que ha sido justificado persiste en pecar, es reprendido duramente, cae en el desagrado de Dios, Dios aparta su rostro sobre él. ¿Y qué es lo que empieza a vivir? Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Es que esto es una persona que está viva, por más. Entonces, cuando alguien ha nacido de nuevo y ha sido renovado, ¿sabe cómo se siente esa persona? ¿Sabe lo que experimenta esa persona cuando está en pecado? Dice, mientras callé, es decir, su pecado, mientras lo mantuvo en oculto, sus huesos se envejecieron. Y usted ha podido ver cómo los ancianos viven con sus cuerpos tan sufrientes, tan dolorosos por sus huesos. Es decir, que el dolor que él tenía era un dolor que lo hacía gemir todo el día. Entonces no creemos como personas que muchas veces se nos apoda calvinistas, no se nos puede difamar de tal manera que diga que una persona va a ser salva aunque viva como el diablo y muera así. No. Los verdaderos cristianos, si alguno de ellos, elegidos, van a pecar, ellos la van a pasar mal. La van a pasar mal hasta que agobiados por la pesada mano de Dios que los azota, ellos sean renovados en fe y arrepentimiento. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó, dice, sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Entonces no crea un cristiano decirse llamar calvinista o decirse llamar una persona que defiende las doctrinas de la gracia y persiste en el pecado y no experimenta nada. No siente ningún arrepentimiento, no, eso no es una persona que crea verdaderamente la doctrina de la gracia. Porque si alguien conoce esta doctrina, alguien más que conocer esta doctrina ha nacido de nuevo y está persistiendo en su pecado, va a ser un desasosiego, va a ser una autocondenación tan grande que lo va a llevar a un dolor profundo. Pero ese dolor profundo lo va a llevar al arrepentimiento. Ahora se entiende lo que el apóstol Pablo dijo acerca de ese joven que cometía ese gran pecado con su madrastra. Les dijo, el tal sea entregado a Satanás para aflicción de la carne. Y que esa aflicción de la carne lo llevara a los pies de Cristo. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, ¿qué significa
que caigamos en el desagrado paternal de Dios, significa que Él va a esconder su rostro de nosotros. Y si Él esconde su rostro, vamos a quedar expuestos ante las manos del mismo Satanás? Entonces Satanás, ¿qué va a empezar a hacer? ¿Entiende, no? Pero después dice, mi pecado te declaré. Es decir, no muere pecando. David no dice, voy a morir pecando. No, mi pecado te declaré. Y no escondí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Con mi esposa, en nuestra meditación del día domingo, estuvimos analizando uno de los salmos de David y vimos cómo David en oraciones puede decir, yo soy justo, Señor, pruébame en mi justicia. Mire cómo dice. ¿Y por qué? Porque él sabe que es justificado por quién. ¿Entiende, no? Que él es justo delante de Dios. Por medio de Jesucristo. O por medio del Mesías que ellos anhelaban. Por medio de ese hijo de David que se iba a sentar. ¿Me entiende, no? Pero él no es que esté hablando, porque muchas personas legalistas pueden decir, viste que David, pero el que dijera, mira que David es justo y que fue perfecto es porque nunca leyó la Biblia. ¿Entiende, no? Que un cristiano no peca, nunca eso es porque una persona legalista nunca ha leído la Biblia. Pero si hay algo es importante. Un cristiano puede pecar y puede estar en un momento alejado, sí, pero no la va a pasar bien. Va a sufrir, va a sufrir. Incluso David, ¿qué es lo que dice en el Salmo 51, verso 7? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque contra ti, Señor, yo he pecado. Y una persona que fue llevada a una desesperación tremenda, a esa disciplina del Señor, a esos azotes de su mano que no son para nada agradables. Podemos usar el mismo ejemplo de Pedro, niega a su mismo Señor. Podemos utilizar el mismo ejemplo del padre de Juan el Bautista. Se fija, él no cree, ¿y qué dice? Va a quedar mudo por cuanto no creíste esto, va a quedar mudo. Pero fue un momento, hasta que ellos, consumidos por su arrepentimiento, vienen a los pies de Cristo. Así un cristiano no está exento de pecar, pero si persiste, un elegido de Dios persiste en pecar, la va a pasar mal y va a tener que llegar humillado y en las peores condiciones a los pies de Cristo. Por último, el sexto párrafo, último párrafo sobre la justificación dice: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos la misma justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Aquí hay una cosa importante que entender. Hay personas que por leer la Biblia, versículo aquí, versículo allá, versículo, no la leen completa, leen la Biblia desordenadamente, no entienden los contextos de la Biblia. Y si no han sido expuestos a la doctrina, menos van a entender. Entonces, ¿qué van a llegar a conclusión? No, en el Antiguo Testamento se salvaban por la ley. Mire las cosas que dicen. ¿Quién puede ser salvo por la ley? Si tan solo nos detenemos a leer el contexto de cuando la ley fue promulgada en el Sinaí, ellos querían morirse. Ellos ya no querían oír la voz de Dios, porque había causado terror en ellos. Y si entienden, Dios les dio ¿qué cosa? Les dio también una ley ceremonial donde ellos podían hallar el perdón por medio de los sacrificios que apuntaban a Cristo. No era degollar un animal, era pensar que ese animal iba a ser yo mismo. Porque como lo hemos estudiado y lo vimos en las lecturas, no es que el sacerdote hacía la pega por mí y mataba todo eso, el sacerdote le pasaba el cuchillo y usted mismo tenía que degollarlo ahí. Él llevaba nomás la sangre, la llevaba para allá, pero el que tenía que hacer el sacrificio era la misma persona, porque la misma persona está diciendo, yo merezco eso. Pero justificación, y hay una obra de imputación, mi pecado es sobre ese animal, y toda la pureza de ese animal se me transfiere a mí. Pero entendiendo que ese animal representa a Cristo, representa al Mesías, representa a mi Salvador, representa a aquel que vendría a pagar, porque ese animal no puede, aunque mate
Entendamos, amados, los del Antiguo Testamento fueron justificados, tal cual fueron también justificados los del Nuevo Testamento. Veamos lo que dice el libro de Romanos 4:22. Libro de Romanos, capítulo 4, verso 22. La justificación que experimentaron en el Antiguo Testamento es la misma que han experimentado los del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 4, versículo 22 dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí está hablando de Abraham. Y Abraham era una persona del Antiguo Testamento. Pero esa misma fe de Abraham, en la cual él fue justificado mediante la fe, es esa misma justificación que tienen aquellos que confían en Cristo Jesús. Entonces no puede pretender alguien decir con tanta autoridad que el Antiguo Testamento era diferente. No, es la misma justificación, solo que estamos de dos lados diferentes, ¿no?, a lo largo del tiempo, porque cuando Cristo muere alcanza el Antiguo Testamento, alcanza el antiguo tiempo y el presente y el futuro. Esa es la validez, porque así ha dejado la revelación progresiva. Por eso en Génesis 3:15, Adán y Eva, ¿en quién debían confiar? En aquel que vendría de la mujer, ¿me entienden? Y aplastaría a la serpiente. Entonces siempre el Evangelio ha estado presente, pero de manera progresiva se ha ido revelando más completamente. Pero esa porción del Evangelio les era necesaria para que por medio de la fe ellos hallaran esta esperanza. Entonces es importantísimo que entendamos y hayamos concluido hoy nuestro entendimiento de la justificación. Por último, veamos lo que dice Gálatas 3:9. Gálatas 3:9. Porque la misma justificación que operaba en el Antiguo Testamento es la misma justificación que opera hoy en nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Dice así: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, ¿quiénes son bendecidos? Dice, de modo que los de la fe. ¿Usted es de la fe o no? Si es de la fe, usted ha sido bendecido junto con el creyente Abraham. Porque siempre ha sido por fe. Y ha sido por fe para que no sea por obras. Y si es por fe, no es por obras. Y si es por fe, es por gracia. Es por el favor inmerecido e inmérito de Dios. La justificación. Hemos sido declarados justos por Dios, por medio de la vida perfecta de Jesús y por medio de su sacrificio y su resurrección. En conclusión, el párrafo 4, 5 y 6 del capítulo 11 sobre la justificación nos dejó en claro que Dios decretó desde la eternidad justificar a todos los elegidos. En segundo lugar, Cristo murió y resucitó para justificarnos a nosotros. En tercer lugar, su justificación es efectiva cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. En cuarto lugar, Dios continúa perdonando los pecados de los justificados. En quinto lugar, ellos nunca caen del estado de justificación, los elegidos. Sexto lugar, por tus pecados, dice, por sus pecados sin arrepentimiento, no suelen tener la luz del rostro de Dios resplandeciendo sobre ellos, hasta que se humillan con arrepentimiento y fe. En séptimo lugar, la justificación de los creyentes del Antiguo Testamento es la misma que opera hoy en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días.
Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Le damos gracias a Dios por habernos permitido concluir este estudio sobre el capítulo 11 de la justificación. Oremos. Dios Padre, agradecemos este tiempo junto a nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor. Te ruego, Señor, que podamos y que haya podido quedar claro la importancia de la justificación, la importancia de esta doctrina, Señor, que es parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque por medio de la justificación, por fe, nos has dado una esperanza viva. Nos has dado una esperanza inquebrantable, Señor. Una perseverancia de los santos, Señor. Una seguridad de la salvación que no podemos hallar en ningún otro sistema legalista o antinominiano, Señor. Con respecto a todo esto, creemos, Dios mío, que tu evangelio es precioso y que la vida de Jesús es la vida perfecta que nos permitirá entrar al reino de Dios, entrar a su presencia para siempre, porque ya estamos sentados en lugares celestiales en Cristo y sabemos que su muerte ha pagado cada uno de nuestros pecados y sigue perdonando, Señor, a aquellos que con fe y arrepentimiento, convencidos por el Espíritu Santo y renovados en un nuevo nacimiento, han experimentado esto tan precioso, la justificación, ser declarados justos delante de Dios. Te agradezco, Señor, por todo esto y que tu gracia y tu paz sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga, amados en Cristo. Que tengan una muy buena noche.